familia, qué alegría es poder compartir una nueva experiencia online. Ahora vamos a entrar en un tiempo donde vamos a compartir la palabra de Dios. Sí, y vamos a hacer esto en comunión y en comunidad, juntos. En comunidad, hoy queremos compartir juntos la palabra que Dios nos ha dado para todos los que están del otro lado. Hay una palabra especial preparada para todos los que somos de Conexiones, los que están viendo esta transmisión, y estoy seguro que Dios va a bendecirte. Por eso vamos a invitarte en el día de hoy que puedas dejar toda distracción, que puedas concentrarte en la presencia de Dios que está en tu hogar, está aquí en el estudio, está en el lugar donde vos estás mirando esta transmisión, porque donde está el Espíritu de Dios, dice su palabra que hay libertad. Así que nosotros declaramos que hay libertad ahí en tu casa, en el lugar donde estás mirando esta transmisión. Vamos a invitarte a orar y a poder pedirle a Dios que estos minutitos que vamos a poder compartir la palabra sea de inspiración y de cambios para nuestra vida. Así que vamos a orar, te vamos a invitar a que abras tus oídos espirituales, tus ojos espirituales para que Dios te pueda hablar. Igual yo diría que les digamos el título del mensaje, así oran con más ganas. Con más ganas, vamos a orar. Mira, el título de los mensajes es ¿Tú sobre las naciones de la tierra? ¿Tú sobre las naciones de la tierra? Y no sé, voy a orar para que Dios me lo revele mucho ahora, en este momento. Así que presta atención porque hay una palabra de Dios preparada para tu vida. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por todo este tiempo que pudimos compartir juntos como familia. Señor, gracias por cada persona que está del otro lado escuchando, Señor, en este momento, o va a escuchar después, Señor, también esta palabra. Pedimos que vos abras, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, y nos reveles, Señor, lo que vos tenés para nuestras vidas y para nuestra iglesia en este tiempo. Gracias y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, mira, estamos compartiendo una serie llamada Principios y Promesas. Estamos hablando de una serie que tiene que ver con promesas que están en la Biblia listas para cumplirse sobre tu vida. Pero es necesario entender que cada una de esas promesas está literalmente ligado a un principio que tenemos que cumplir. Entonces nosotros cumplimos principios y Dios cumple sus promesas. En otras palabras, el que transgrede principios cancela las promesas de Dios sobre tu vida. Entonces esta palabra viene ahora a nuestra vida para darnos no solamente un año de éxito, sino una vida de éxito, ¿sí? Entonces, entendiendo esta palabra, tenemos que comprender cuáles son los principios que están en la Biblia, que si los aplicamos, se liberan las promesas de Dios para nuestra vida. Entonces, vuelvo al título del mensaje de hoy. Yo sobre las naciones de la tierra. ¿Hay una promesa en la Biblia que me pone por sobre las naciones de la tierra? ¿Habrá una promesa que Dios haya librado para mi vida, para mis hijos, para mis generaciones, que me ponga por sobre la tierra, por sobre las naciones de la tierra? Quiero decirte que sí hay, vamos a descubrirla juntos. Hay una promesa tremenda de Dios para tu vida que te posiciona por sobre las naciones de la tierra. La Biblia habla de eso. ¿A quién no le gustaría que las cosas le vayan bien? ¿A quién no le gustaría encarar cosas y que todo lo que hagamos nos salga bien? Bien, y para que veas que esto es realidad, ¿sí? Y se cumple en la palabra de Dios, te vamos a traer un ejemplo de éxito, ¿sí? De una persona que cumpliendo los principios obtuvo las promesas de Dios. Si te crees que por el nombre que te voy a decir ahora me vas a poder decir que ese hombre no fue exitoso, al final del mensaje vamos a verlo, porque vamos a hablar un poquito de la vida de Job. ¿Sí? Job, todos nos acordamos la parte que pasó en la prueba, pero antes de la prueba, dice ahí en Job 1, 1 al 3, y te voy a invitar a que lo puedas leer ahí en la pantalla, si tenés en tu casa algo para anotar que lo puedas mirar. Dice, había un hombre, Job 1, 1 al 3, llamado Job, que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, andate anotando algunas palabras importantes, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal.
Tenía 7 hijos, 3 hijas, poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, era la persona más rica de toda aquella región. Es decir, que Job tenía algunos secretos que lo llevaron a ese éxito que tenía, ¿sí? Y si me vas a discutir de Job, te dije que después del mensaje vamos a verlo al final, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó después de toda la prueba? Pero ¿qué es lo importante que tenía Job en su vida que lo hacía poder ser una persona exitosa? Primero, era intachable, es decir, que nadie podía decir nada de él, ¿sí? Porque su testimonio, su experiencia de vida, su forma de vivir, hacía que nadie pudiera decir que él hacía las cosas mal. En segundo lugar, tenía absoluta integridad. Me acuerdo del año pasado cuando vimos una serie que hablamos acerca de la integridad, ¿sí? Que lo que pensás, lo que decís y lo que sentís concuerda, ¿sí? El famoso triángulo que nos enseñó el pastor. No sé si está en el mensaje, si está grabado en YouTube, pero si no, en algún momento vamos a poder volver a repetir eso, ¿sí? De la integridad. Tenía temor de Dios. Respeto por Dios, ¿sí? No miedo, sino respeto por Dios. Sabía quién era Dios, cuál era el lugar de Dios y tenía temor por sus cosas también. Y estaba apartado del mal. Es decir, que como vimos que era intachable, nada en su vida sí era de forma incorrecta, nada de lo que había obtenido había sido de la forma incorrecta, sino que era una persona que se apartaba del mal. Así es. Y voy a invitar a que pongamos ahí en pantalla para poder desarrollar el tema de hoy, que viene la promesa que está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, y quiero leértelo en voz alta. Y dice así: si realmente escuchas al Señor tu Dios, lo voy a leer de nuevo, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones. Si realmente escuchas al Señor tu Dios, si realmente abres tus oídos espirituales, tus ojos espirituales a lo que Dios tiene, si realmente eres capaz de cumplir fielmente el mandamiento que Él te ordenó, los principios que Él nos enseña, si realmente logramos hacer eso, entonces dice que se libera una promesa sobre nuestra vida, que estaremos por sobre las naciones de la tierra. Y ahora quiero repasar un poquito el contexto en el que Dios habla esta palabra. Dios habla esta palabra al pueblo que había pasado un tiempo de escasez, un tiempo de caminar en el desierto, 40 años de lucharla, 40 años de pasarla mal en el desierto, y estaban a punto de entrar a una nueva temporada en su vida. Estaban a punto de cumplir la promesa de Dios para su vida. Estaban a las puertas de la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estás a punto de entrar a una nueva temporada? Dios viene con esta palabra y te recuerda. Y te lo recuerda y te dice: estás frente a tu propósito. Este es tu año de éxito. Este es el tiempo que Dios tiene para tu vida. Ahora es necesario que entiendas que tenés que escuchar la voz de Dios, que tenés que obedecer y cumplir fielmente los principios que están en su palabra. Entonces, cuando entendemos esto, es porque Dios nos viene a recordar que para encarar la temporada que viene, necesitas recordar los principios, porque para que tengas éxito en la próxima temporada, tenés que recordar los principios, que tal vez ya lo sabías, porque el pueblo ya conocía los principios, solamente los estaban repasando para tomar e ir en pos de la tierra prometida. Entonces, antes de comenzar el tiempo que Dios tiene para tu vida, quiero decirte que viene un tiempo, una nueva temporada sobre tu vida, y es necesario que repases los principios bíblicos para que tengas año de éxito a partir de ahora, y una vida llena de éxito. Cumpliendo los principios se liberan las promesas.
Sí, así que yo diría que este es el momento donde si todavía estás distraído, ¿sí? O estás por ahí inquieto en tu casa, es el momento de sentarte. Eso fue lo que hizo el pueblo, ¿sí? Se sentó para repasar porque estaba en pos de una nueva temporada. Entonces creo que nada, cuando Dios habla, no hay nada que tenga que distraernos, ¿sí? Tiene que haber absoluto silencio en el lugar donde estemos y concentrados en lo que Dios nos está diciendo, porque Él nos quiere llevar a una nueva temporada. Es decir, que si te quedás afuera de esa temporada es problema tuyo, es porque no escuchaste. Así es, si realmente escuchas la voz de Dios, las promesas de Dios se liberan sobre tu vida. Sí, y queremos compartir un poquito qué es realmente escuchar la voz de Dios. Porque hay una palabra ahí que aparece en la Biblia que decía si realmente. Es decir, que podemos escuchar de forma no real, ¿sí? Podemos creernos que estamos escuchando a Dios y no lo estamos haciendo. Porque escuchar la voz de Dios implica una relación con Él. No implica solamente ver un mensaje que alguien te dé a través de un video de YouTube, a través de las redes, que está buenísimo en este tiempo. Pero Dios nos creó para una relación en conjunto tuya y de Él, donde Él quiere hablarte y quiere que vos lo puedas escuchar. Entonces, escuchar realmente a Dios tiene que ver con poder orar. Orar es comunicarse, no es repetir como un loro una buena frase, sino es abrir tu corazón a Dios y dialogar con Él, contarle vos también, pero después quedarte, aquietarte y escuchar lo que Él tiene para decirnos, ¿no? También escuchar la voz de Dios es cumplir, como venimos viendo, los principios de la Biblia. Escuchar a Dios es poder regir tu vida con lo que Él dice en su palabra. Vieron que hay muchas áreas donde decimos, bueno, no tenemos manual para esto. No sé si no tenemos manual, por ejemplo, para ser padres, porque la Biblia habla de muchas cosas sí que podemos aplicar a nuestra vida. Entonces, Dios nos dejó una guía, que es la palabra de Dios, y ahí es donde tenemos que buscar de qué forma escucharlo y regir nuestra vida, ¿no? Amar a las personas. Amar a las personas es realmente escuchar a Dios, porque Dios ama a las personas sin importarles si son lindas, feas, si tienen algún problema, si son menos soportables o más soportables de acuerdo a nuestro carácter. Dios ama a todas las personas y nos pide lo mismo, ¿sí? Cuando lo escuchamos. Nos pide no transgredir las leyes del lugar donde vivimos. Y eso hoy justo hablábamos, ¿no? Del tema del tapaboca, no tapaboca, de que si la gente se lo pone, de si se cansó. Cuando realmente escuchamos la voz de Dios, aprendemos también a obedecer las reglas que están alrededor de nosotros, porque son para cuidarnos, ¿sí? Son para bendecir nuestra vida, para regular la forma en que va a funcionar una comunidad. Ser generosos, ¿sí? Hay un principio que ya lo vimos, si no lo pudiste ver, andá ahí al canal de YouTube, donde hablábamos de la generosidad como un principio. Eso es también poder escuchar a Dios. Evitar las envidias, ¿sí? Que tanto dolor de cabeza trae a nuestro corazón. Y honrar a los padres, como vimos la semana pasada. Esas cosas implican escuchar a Dios y hacer lo que Él nos dice para poder tener nuestro año de éxito y además para poder agarrar todas estas promesas que ahora vamos a empezar a verlas. Entonces, cuando realmente escuchamos a Dios, hay una promesa, que Dios te pondrá sobre las naciones de la tierra. No dice a la misma altura, dice sobre. Es como posarse sobre unos tacos. Por encima de las naciones de la tierra. Qué promesa tan amplia y tan grande y tan poderosa que hoy Dios está haciéndote llegar a la transmisión, al living de tu casa, donde estás mirando este video. Pero quiero enseñarte algo que está en la palabra y vamos a buscar en Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, donde sigue hablando de estas promesas, de cómo es que Dios te va a posicionar por sobre las naciones de la tierra, ¿sí? Y dice así, si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Wow. Y ahora vamos a comenzar a ver cuáles son esas áreas, esas promesas que vienen por cumplir un solo principio: escuchar la voz de Dios. Cuando escuchamos y obedecemos la voz de Dios, se liberan promesas que están en la palabra. Entonces vamos a compartir de 4 promesas o 4 áreas que se van a liberar por el hecho de cumplir el principio de obedecer a Dios.
Punto número 1, quiero enseñarte esto. Va a ser bendito el lugar donde vos vivís. El lugar donde vivas será bendito. Dice la Biblia en Deuteronomio 28:3, sigue hablando y dice, bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito en la ciudad y bendito en el campo. Es decir, el lugar donde vos elijas para vivir. Ese lugar va a ser bendito. Los que se mudaron hace poco y tienen una casa nueva, este es mi lugar de bendición, tienen que decir. Amén. Porque yo he elegido este lugar para vivir. La palabra dice, bendito serás en la ciudad o bendito serás en el campo. ¿Cuál es tu lugar de habitación? ¿En qué ciudad vivís? En Buenos Aires, en Capital, en Villa Boya, en San Martín, en Ballester, en Podestá, en Venezuela, en Panamá. La gente que nos mira de Panamá, en Chile. ¿En qué lugar vivís? Porque hay una promesa que se libera cuando cumplimos el principio. Dice, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Wow. Dice también ahí el 4, bendito será el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías de tus ganados, los terneritos de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Es decir, todo lo que trae descendencia será bendito, ¿sí? Si tenés hijitos ahí alrededor tuyo, sentite bendecido, ¿sí? Y ellos también van a ser bendecidos siempre que cumplamos el principio de Dios. Se va a poder liberar esa promesa sobre nuestras descendencias. Entonces, punto número 2, para anotar, tu descendencia será bendita. ¿Ok? Tu descendencia será bendita. Punto número 3. Tu trabajo será fructificado. Está la promesa de Dios de que el fruto de tu trabajo va a ser bendito. Es decir, ya no más pérdidas. Ya no sé dónde se me fue la plata. No. ¿Por qué? Porque el fruto de tu trabajo empieza a ser prosperado. Dice ahí el versículo 5 del capítulo 28, bendito serás tú, bendito será tu canasta y tu mesa de amasar. ¿Cuál es tu mesa de amasar? ¿Dónde es que vos trabajás? Tal vez en el living de tu casa, con tu computadora. Tal vez en un negocio atendiendo a las personas, tal vez en una fábrica fabricando algo, ¿sí? ¿Cuál es tu lugar de trabajo? Tu escritorio de trabajo, tu mesa de amasar. Será bendito tu trabajo. Y quiero animarte que empieces a declarar esta palabra, porque esa palabra tiene que ser de bendición para todas las personas que te rodean, para tus jefes, para tus compañeros, para tus clientes o proveedores. ¿Por qué? Porque bendita es mi mesa de amasar cuando escucho la voz de Dios. Porque al cumplir el principio, mi trabajo empieza a ser bendecido. Y eso es lo que se libera sobre tu vida. Y el versículo 6 también dice, bendito serás en el hogar y bendito en el camino. Y este habla del cuarto punto que traemos hoy sobre las promesas de Dios. La bendición te seguirá a donde te muevas. Es decir, que a donde vos camines, la bendición va a ir atrás tuyo, ¿sí? Y yo pensaba en estas 4 áreas, ¿no? El lugar que vivís, tu descendencia, tu trabajo, el lugar donde te movés. ¿Por qué a veces entonces no encontramos esas promesas de Dios activas en nuestras vidas? Tal vez tengas que ir a repasar el principio de si estás escuchando la voz de Dios y obedeciéndola, ¿no? Para entonces poder hacer bien ese principio y obtener todas estas promesas en estas áreas de las que hablamos. Bendito será todo lugar donde yo me mueva. Bendito será todo lugar donde yo me mueva. Así vaya a trabajar, así vaya a estudiar, así me mueva al almacén a comprar, al supermercado. Bendito es ese lugar que piso, porque donde hay un hombre o una mujer que es capaz de cumplir el principio, la promesa de la bendición de Dios por donde yo me mueva, se mueve conmigo. Entonces llego a un lugar. Y a mí me ha pasado personalmente llegar a un lugar o a un negocio y decir, Dios te bendiga. Y la bendición me acompaña. ¿Por qué? Porque soy portador de la bendición por donde me muevo.
Así que aprendete estos 4 puntos. Y ahora sí, quiero compartir la última parte de este pasaje de Deuteronomio 28. Y te voy a animar a que si esta palabra te está hablando, que puedas de manera privada y en intimidad leer todo el capítulo 28 de Deuteronomio en tu casa, solo con la voz de Dios. Pero quiero que vayamos a la última parte, porque hay una palabra y una promesa que Dios nos quiere entregar como pueblo, como comunidad y como iglesia conexión. Amén. O como iglesia de Jesucristo, si es que estás en otra iglesia y que Dios te hable a través de esta palabra también. Pero especialmente quiero hablarle a la iglesia conexión con esta palabra. ¿Por qué? Porque somos una comunidad. Juntos somos más fuertes. Vamos a compartir en Deuteronomio capítulo 28 todos los versículos restantes, del 7 al 14. Y dice así: el Señor te concederá la victoria. Iglesia conexión, quiero que estés escuchando lo que Dios quiere hablarte en esta hora. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. Amén. El Señor te bendecirá, el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te establecerá como su pueblo santo. Iglesia Conexión, el Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos, si andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como pueblo del Señor. Versículo 11. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará a tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que les daría. Versículo 12, Iglesia Conexión, el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo trabajo del fruto de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. Iglesia Conexión, el Señor te pondrá por cabeza y nunca en la cola. Siempre estarás encima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos, a los principios del Señor tu Dios, que hoy te mando, y que obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a los dioses. Qué tremenda palabra que recibimos hoy de parte de Dios como Iglesia Conexión, como comunidad de fe. Un desafío, cumplir principios y una promesa, estar por sobre las naciones. Muchas veces hemos escuchado esta palabra y tal vez te han dicho, tú no eres cola, tú eres cabeza. ¿Cuántas veces escuchaste esta palabra? Porque somos cabeza y no cola, somos cabeza y no cola. Perfecto, eres cabeza y cola o no cola cuando eres capaz de cumplir el principio de obedecer a Dios. Si no, no eres ninguna cabeza. Si no, Dios no te pone por sobre ninguna nación. Hay un principio que libera esta promesa. No eres cabeza hasta que no cumplas los mandamientos, los principios que están en la Biblia. Ahora sí, si cumples los principios que están en la palabra, yo te aseguro, dice el Señor, que te pondré por sobre las naciones. Iglesia Conexión, prestarás a otros y no pedirás prestado. ¿Por qué? Porque hay una promesa que se libera por cumplir el principio que está en la palabra de obediencia a Dios. Victoria sobre tus enemigos. Bendeciré la obra de tus manos, Iglesia Conexión. Esto que con tanto esfuerzo estamos haciendo, con tanto esmero estamos haciendo, toda la Iglesia Conexión va a ser bendecido.
Todo el trabajo que estamos haciendo en este tiempo, en cuarentena, Dios nos promete, ustedes cumplan los principios y ese trabajo lo voy a bendecir. Todas las naciones de la tierra respetarán a Conexión porque sabrán que Él es nuestro Señor. Amén. Amén. Dios nos dará en abundancia bienes para cumplir nuestro llamado. Si estás a la puerta de cumplir tu llamado, quiero que sepas que Dios te va a liberar todos los recursos que necesites para cumplir el llamado. Pero no dejes de cumplir el principio. Seremos cabeza y no cola. Siempre estaremos por encima, dice la palabra, y nunca en el fondo. Yo quiero que empieces a creer esta palabra y a declararla con todo tu corazón. Siempre estaremos por encima y nunca por el fondo. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que estamos estudiando los principios, intentando cada día ser mejores en cumplir los principios para que se liberen esas promesas del cielo para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestras generaciones. Si obedecemos con cuidado, dice la palabra, los principios que Dios nos dejó en la Biblia, tendremos éxito. Sí, y como te había dicho que al final íbamos a volver a hablar de Job. Y tal vez ahí en el chat escribiste amén, amén, amén a muchas de esas promesas. Y decís, bueno, a veces la circunstancia tiene que ayudarme a cumplir el principio. Y no, los principios son principios, ¿sí? Es una decisión de nuestro corazón poder cumplir ese principio, poder hacer que ese principio rija nuestra vida. Dice que Job fue un hombre justo, intachable, y tuvo una prueba muy grande en todas las áreas donde Dios lo había prosperado. Y lo más interesante de su historia es que él nunca maldijo a Dios, como muchos le decían. Nunca abandonó cumplir la ley de Dios, como muchos le proponían, porque estaba pasando una prueba difícil y parecía que Dios lo había abandonado. Job no estaba con Dios por las promesas. Él estaba porque sabía que confiando su vida en los principios de Dios, esas promesas iban a venir aún en medio de la prueba y nunca dudó de eso. En medio de la prueba, cuando hay muchos problemas, me gustaría preguntarte, ¿permaneces firme? ¿Te mantenés firme? ¿O solamente estás con Dios por todas las promesas? Porque nos encanta a veces, ¿no? Decirle a Dios, amén, sí, dame eso, me gusta. Y cuando Dios dice, bueno, pero para que todo eso llegue, necesitas poner tu vida en orden con Dios. Necesitas cumplir los principios de Dios. Necesitas amar a Dios, escuchar su voz y obedecerle. Entonces, ¿cuánto de esto hacemos? ¿Somos capaces de mantenernos firmes? Pueden venir pruebas, ¿sí? Incluso hoy. Hoy estamos en una prueba complicada, ¿sí? Estamos todos aislados del mundo, no podemos vernos, no podemos reunirnos. Y ahora eso es justificación para no mantenernos firmes y decir que las promesas de Dios están canceladas. Como hablamos hace poco, año de éxito Dios lo determinó para el 2020 para cada uno de nosotros. Es decir, que Él sabía todo lo que pasaba, lo que iba a pasar. No nosotros, pero Él sí. Si te mantenés firme en el principio de Dios de obedecerle, de escucharle, de confiar tu vida en Él y dejar que tu vida se rija por lo que Él dice, entonces estas promesas te van a alcanzar. Aún en medio de la pandemia, tu descendencia va a ser bendecida, tu lugar de trabajo va a ser bendecido, el fruto de tu trabajo va a traer bendición. Cada área que vimos antes, cuando te muevas, vas a ser de bendición para otros. El otro día hablábamos, aunque nos movamos a través de las redes sociales, vamos a ser de bendición porque estamos cumpliendo el principio de Dios. Dios quiere darte el mismo éxito que le dio a Job, pero Job era intachable, obedecía a Dios, se mantuvo firme, aún en medio de la prueba. Y al final, el último capítulo del libro de Job dice que Dios le devolvió todo el doble. Y yo quiero preguntarte, y espero que hoy ahí del otro lado puedas tomar una decisión firme en tu corazón. ¿Podés mantenerte firme aún en medio de la prueba? Porque la promesa lo que dice es que después de la prueba, aunque en medio de la prueba parece que se te sacara todo, si vos mantenés firme tu corazón en el principio de escuchar a Dios y obedecerlo,
vas a ser recompensado el doble. Es lo que le pasó a Job. Si no me creen, lean ahí el último capítulo. Dice, vayan al primero y al último. Y exactamente tiene el doble. Tiene el doble de hijos, el doble de ovejas, el doble de bueyes. Todo lo que leímos, Dios se lo prosperó el doble. Porque Él se mantuvo firme y estuvo en el principio. Entonces Dios sí lo puso sobre las naciones. Y eso es lo que te queremos alentar hoy. Tal vez estás desanimado ahí, tal vez estás pensando, bueno, no vale la pena la vida con Dios. Déjame decirte que cuando vos te mantenés en el principio, Dios cumple sus promesas, porque como dice la Biblia, Él no es hombre para mentir. Él es Dios y le encanta poder derramar esas promesas. Y me gustaría hacerte una invitación. Hay una canción que nosotros cantamos mucho, que obviamente no la voy a cantar, porque no tengo el don, si no lo haría, que dice que buscaremos a Dios y que vamos a hacer un voto con Él. Dice, mi voto haré, a ti prometeré que te buscaré. Y me acuerdo que el año pasado, cuando abrimos la iglesia, fue una canción que marcó fuertemente nuestro corazón. Que íbamos a buscar a Dios y que nos comprometíamos a eso. Ahora, Conexión, ¿cómo está tu corazón en este momento? ¿Estás firme ahí? ¿Estás buscando a Dios a pesar de todo? Si no, es hora de volver a hacer ese voto, de volver a hacer esa promesa a Dios, de decirle, Señor, voy a obedecerte. Pase lo que pase, me voy a mantener en tus principios, aunque las circunstancias y el alrededor a veces muestren que los que no cumplen principios le van mejor. Déjame decirte que eso es una realidad virtual, ¿sí? No es real. Pueden tenerlo momentáneamente, pero ¿cómo está el fondo de su corazón? Así que quiero invitarte hoy a eso, que el voto que hagas en tu corazón sea poder afirmarte a Él. Porque aún perdiéndolo todo, Job decía, me queda Dios y eso no me lo puede sacar nadie. Me pudieron haber sacado mis hijos, me pudieron haber sacado el fruto de mi trabajo, pero la presencia de Dios no se la quitó nadie a Job. Y por mantenerse firme en los principios de Dios, Dios lo recompensó y le devolvió todo y aún más. Este es tiempo de entender que hay principios que cumplir. Creo que es algo que el mundo hoy no quiere aceptar, ni quiere recibir. A nadie hoy en día les gustan las reglas. A nadie le gusta que le digan muchas veces o que le pongan ciertas reglas. Quiero decirte que Dios tiene principios que vos podés transgredir sin ningún problema, porque Dios te dio la libertad y la libre elección de vivir como quieras. Pero el que transgrede principios está cancelando las promesas de Dios para su vida. Y es por eso que hoy queremos entregarte esta palabra. Como iglesia, seguir trabajando en nuestro corazón para apegarnos y no dividirnos ni a la derecha ni a la izquierda de lo que dicen los principios que están establecidos por Dios para nuestra bendición. Amén. Y en la medida que empezamos a caminar en esos principios, es impresionante cómo se libera la promesa de Dios. No vas a tener que orar por tu economía. No vas a tener que orar por trabajo. Los trabajos vendrán a ti. Las riquezas vendrán a ti. La salud estará en tu vida. ¿Por qué? Porque eres capaz de cumplir principios y entonces Dios cumple sus promesas. Quiero invitarte nuevamente a que puedas leer en privado Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, Deuteronomio 28. Dios te está hablando ahora. Y Él quiere hablarte en tu intimidad. Revisar cuáles son tus objetivos, tus proyectos. Y estoy seguro que Dios está ansioso de abrir la ventana de los cielos y derramar sus promesas sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tu economía, sobre tus proyectos, sobre tus hijos, sobre tus nietos. Pero empieza a caminar en los principios que traen esa bendición. Con este desafío en tu corazón,
yo quiero invitarte a que hagamos una oración juntos. Que en este tiempo puedas entregarle a Dios tu caminar. Amén. Para que empieces a apegarte cada vez más a los principios para que esas promesas se liberen sobre tu vida. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a encomendar este próximo tiempo que vamos a vivir, lo que queda del año, ¿sí? Para que empecemos a caminar en aquellos principios que liberan estas promesas. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra que impacta en nuestro corazón. Señor, recibimos cada uno de estos principios como una llave de reino, como una llave que nos trae promesa, que nos trae bendición, como una llave que libera esas promesas sobre nuestra vida. Señor, gracias. Gracias por recibir estas llaves que liberan las promesas sobre nuestra vida, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra iglesia Conexión. Padre, te damos gracias porque cada esfuerzo que estamos haciendo en este tiempo sabemos que será prosperado porque estamos cumpliendo tus principios, obedeciendo y escuchando tu voz. Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, perdón por aquellos momentos donde quizás nos hemos desviado, donde quizás no hemos escuchado tu voz. Señor, hoy está nuestro compromiso de todo corazón de apegarnos a tus principios para que se liberen aquellas promesas que tú tienes para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestra comunidad Conexión. Señor, te damos gracias y encomendamos cada proyecto que hemos de encarar en tus manos para que seas tú quien bendiga y prospere esos proyectos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Y sé que del otro